Hola niños, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de su profesor Leonardo. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar o vamos a continuar el proceso de la construcción de la oración. Entonces hoy vamos a trabajar ya cómo vamos a componer una oración y cuáles partes o cuáles elementos contiene. ¿Listo? Entonces vamos al cuadernito de español, vamos a escribir la fecha. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020, actividad en clase, y vamos a observar un videito de apoyo que les voy a enviar, que les voy a mostrar una parte. El sujeto y el predicado. Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. No es lo mismo decir muy casa es bonita la, que no tiene ningún sentido, que decir la casa es muy bonita. Todas las oraciones tienen por lo menos un verbo y al final de cada oración se escribe. El sujeto indica quién o qué realiza la acción, o de quién o de qué se dice algo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza, porque es él el que realiza la acción. Otro ejemplo, otra oración. El cocodrilo come mucho. ¿Quién come mucho? El cocodrilo. Pues el cocodrilo es el sujeto de la oración. ¿A que es súper fácil averiguar cuál es el sujeto de una oración? Y puede ser un nombre o un pronombre. El núcleo del predicado siempre es un verbo. El canguro salta mucho. Canguro es el núcleo del sujeto. Y salta es el núcleo del predicado, porque es el verbo, la acción que realiza el sujeto. Bueno, muy bien niños, entonces ese videito yo se los envío para que lo puedan ver completo. Es muy explicativo y muy bonito y se puede entender muy bien. Bueno, excelente, vamos entonces al siguiente punto. Entonces luego vamos a escribir en el cuaderno el título, la oración y sus partes, y vamos a copiar esta información sobre la oración y sus partes. Nos dice que para que una oración se entienda, las palabras que la forman deben colocarse en orden, así como lo vemos en el video. En la oración, el sujeto es la persona, cosa o animal que realiza una acción. Y el sujeto se puede formar por un sustantivo o por un sustantivo y un adjetivo, ¿cierto? El gato se mojó. ¿Quién es el se mojó? El gato, o sea, el sujeto es el gato. El gato negro se mojó. ¿Quién es el se mojó? El gato negro. El sujeto es el gato negro. Entonces aquí vemos que el sujeto es el sustantivo o el sustantivo acompañado del adjetivo. ¿Listo? Bueno, también nos dice que en una oración se forma el sujeto y el predicado. El sujeto puede estar al principio, en medio o al final de la oración. Dice, la niña juega en el parque. Entonces el sujeto es la niña y está al principio. O juega en el parque la niña. El sujeto es la niña y está al final. Entonces puede estar en cualquier parte de la oración. Bien, bueno, después de que copiemos esa información, vamos a hacer el siguiente esquema. Este esquema lo pueden realizar con regla o ustedes pueden imprimir, la pueden recortar y pegar. ¿Qué nos dice? Que la oración se divide en sujeto y se divide en predicado. Nos dice que el sujeto es quien realiza la acción y se reconoce con las preguntas ¿quién es o qué? Y el núcleo del sujeto es el sustantivo. Eso ya vimos nosotros cuáles eran los sustantivos, ¿cierto? Bueno, ahora el predicado. El predicado es todo lo que realiza el sujeto, o sea, las acciones que realiza el sujeto. Y se reconoce preguntando, ¿qué se dice del sujeto? Y el núcleo es el verbo. Entonces siempre el núcleo del predicado va a ser el verbo. Entonces tenemos sujeto y tenemos núcleo del sujeto. Tenemos predicado y núcleo del predicado. Listo, eso va en el cuaderno. Y luego pasamos al punto 4. Esta información también la vamos a pasar al cuaderno. Y vamos a escribir como título las partes de la oración. En las partes de la oración y debajo hacemos este ejemplo. Aquí nos dice, el caballo corre mucho. Esa es la oración completa. Entonces identificamos el sujeto. El sujeto de la oración es el caballo, ¿cierto? Aquí vemos un artículo y vemos un sustantivo, el caballo.
Acuérdense que en el sujeto nos dice quién es el sujeto. En este caso el sujeto es el caballo. ¿Y qué hace el sujeto? Es el predicado. Corre mucho. Entonces, corre mucho es el predicado. ¿Listo? Ahora, dentro del sujeto hay un núcleo que vamos a llamar núcleo del sujeto. Vamos a llamar núcleo del sujeto. Este núcleo del sujeto quiere decir que es el sustantivo que está ahí. Entonces, acuérdense que tenemos un artículo y un sustantivo. Entonces, el núcleo del sujeto es el sustantivo. El caballo, entonces en este caso, caballo es el núcleo. El sujeto es el caballo y el núcleo del sujeto es caballo. Ahora, el predicado es corre mucho y el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. En este caso, corre, la acción que realiza. Entonces, el núcleo del predicado va a ser el verbo corre. Entonces, tenemos predicado, corre mucho, núcleo del predicado, corre. Entonces, siempre va a ser una palabra el núcleo del sujeto o el núcleo del predicado. En el núcleo del sujeto tenemos el sustantivo y en el núcleo del predicado tenemos el verbo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso lo vamos a hacer ahí. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarle aquí estos ejemplos chiquiticos. Dice, los papeles están quemados. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Está hablando de quién es. Los papeles. Tenemos un artículo y un sujeto. El sujeto siempre va a ser los papeles. Y el predicado están quemados. ¿A quiénes se refiere en el sujeto? ¿Cierto? ¿Qué están haciendo? Están quemados. Ese es el sujeto, los papeles, y el predicado están quemados. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo. Entonces, ¿aquí a quién se refiere? A los papeles. Entonces, papeles. Y el núcleo del predicado es el verbo. Están. La acción que están realizando. Están. Aquí tenemos otro ejemplo. Mi hermano estudia inglés. Entonces, el sujeto es mi hermano. O sea, ¿de quién se está hablando? ¿Y qué está haciendo el sujeto? Es el predicado. Estudia inglés. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo del sujeto. En este caso sería hermano. Y el núcleo del predicado es el verbo, que en este caso sería estudia, que es la acción que está haciendo el hermano. ¿Listo? Entonces, siempre el núcleo del sujeto va a ser el sustantivo, el núcleo del predicado va a ser el verbo. Y el sujeto va acompañado del artículo de un adjetivo también. Y el predicado también. ¿Listo? Bueno, pasamos. Estos ejemplos los copiamos en el cuaderno. Estos 3 ejemplos van en el cuaderno. Bien. Luego pasamos a desarrollar unas actividades prácticas. Nos dice acá, estas actividades ya las pueden ustedes realizar en el cuaderno o si pueden imprimir, entonces la hacen ahí mismo en la ficha, la pueden desarrollar ahí mismo. ¿Listo? Entonces dice el punto 5, subraya los sujetos de las oraciones. O sea, los sujetos. Dice, Anita compró galletas en la tienda. Entonces vamos a subrayar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Anita. Acuérdense que el sujeto se refiere a quién es, o sea, al sustantivo, ¿cierto? La silla rota está guardada. Entonces, ¿cuál es el sujeto? La silla. Puede ir acompañada. Puede ir acompañada de un artículo o un adjetivo, ¿cierto? Inclusive aquí podemos agregarle rota. La silla rota. ¿Cómo está la silla rota? ¿Cómo es la silla rota? ¿Listo? Ese es el sujeto. Y así ve acá con la del enano, porque entonces yo les hago la tarea. ¿Listo? Bueno, en el segundo ejercicio nos dice... Vamos a bajar un poquitico para verlo bien. Listo. Dice, escribe los sujetos en cada oración según las imágenes. Esta imagen corresponde para la A, esta imagen para la B, esta imagen para la C y esta imagen para la D. ¿Listo? Yo ahorita le pongo las letricas para que ustedes no se vayan a confundir cuando la vayamos a hacer. ¿Listo? Entonces aquí recordemos que aquí es para la A. Bueno. Bien, entonces la A dice, escribimos el sujeto, tira la basura en el bote correcto. Entonces aquí, ¿quién tira la basura correcta? Podemos poner el niño, ¿cierto? O también podemos poner el nombre, por ejemplo, Felipe, o Felipe, también puede ser.
O podemos poner Felipe tira la basura en el bote correcto. Cualquiera de las dos opciones nos puede servir. ¿Por qué? Porque ambos son el sujeto, ¿sí? Lo mismo acá. Era un día tan bonito que este grupo de personas, ¿cómo lo podemos llamar? Decidió comer en el campo. Puede ser la familia, ¿cierto? La familia. O mis amigos. O en este caso yo creo que lo más ideal sería la familia, ¿cierto? Que la familia decidió comer en el campo. ¿Listo? Y así vamos a hacer con las otras dos oraciones. Es escribir el sujeto. El sujeto. ¿Listo? Bueno, pasamos al siguiente punto. Vamos a unir. Entonces, une cada sujeto con el resto de la oración. Dice, el panda nos dan oxígeno, es blanco con negro, destrozaron el jardín. La idea es formar una oración correcta. El panda es el sujeto, es blanco con negro. Ahí está diciendo cómo es. ¿Listo? Bueno, así hacemos con las demás oraciones. Son sencillitas las actividades. Siguiente. Anota los elementos que solicitan de cada oración. Observamos el ejemplo. Este primero ya está realizado, ¿sí? Entonces aquí tenemos. Entonces, él es el artículo, ¿cierto? Sacapuntas es el sustantivo. Dice, rojo es el adjetivo. Recuerden que el adjetivo siempre nos dice cómo es el sustantivo. ¿Listo? Y el sujeto es el sacapuntas rojo, o sea, la primera parte de la oración. En este caso, la primera parte de la oración. Entonces, el sacapuntas rojo. Este sería el sujeto. Ustedes van a hacer lo mismo aquí. Van a identificar cuál es el artículo. Entonces, ¿el artículo cuál es? Los. Sustantivo, pájaros. Al adjetivo, ¿cómo los pájaros? Alegres. ¿Y el sujeto cuál es? Los pájaros alegres. Y así hacemos con el otro. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Bueno, pasamos al punto 9. En el 9 tenemos unos versos, ¿cierto? Un texto pequeñito. Dice, vamos a encontrar los verbos. Entonces dice, y los vamos a subrayar. Anita estudió. Mire, ya encontramos el primer verbo. Anita estudió. Estudiar es un verbo. Estudió mucho toda la semana porque quería ir. Es otro verbo. El sábado a la fiesta de su amiga Amalia. ¿Sí ven? Entonces, acciones. Los verbos son acciones. Y aquí seguimos buscando qué otras encontramos. Las van a subrayar. Bien. De ahí pasamos al siguiente punto. Al 10. Vamos a escribir la S si es sujeto y P si es predicado. Dice, premiaron al ganador. Recuerde que en el sujeto nos menciona de quién se trata. Ahí menciona el sustantivo. Y en el predicado menciona lo que hace el sujeto. O en este caso menciona los verbos o el verbo. Entonces acá dice, premiaron al ganador. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice premiaron al ganador, están hablando de una acción, o sea, de un verbo. Entonces quiere decir que esta oración es ¿qué? Es un predicado. Entonces ponemos la letra P, que significa predicado. O si prefieren escribir predicado, también lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Qué significa la P? Significa predicado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Lo mismo aquí, los amigos. Ay, ¿qué están hablando? Se están refiriendo a alguien, ¿cierto? Entonces ahí sí está hablando de un sujeto, ¿cierto? Entonces aquí ponemos la S de sujeto, que significa sujeto. ¿Listo? Bueno, ya así hacemos con las otras dos. No les ayudo más. La idea es que ustedes lo hagan solito. Bueno. Une los sujetos con los respectivos predicados. Aquí está el sujeto y aquí está el predicado. Entonces vamos a relacionar el sujeto con el predicado. Entonces, por ejemplo, Tomás baila un vals. Claro, puede ser. Tomás leo una carta. No cuadra la oración, ¿cierto? Tomás me prestó su bicicleta. También puede ser. Mire que... pero aquí dice Tomás bailan un vals. No, bailan está hablando en plural de varios.
Entonces no puede ser. Entonces la correcta es Tomás me prestó su bicicleta. Para que nos quede la oración correcta. ¿Listo? Y luego Pati y Andrés buscamos cuál cuadra, cuál predicado le corresponde al sujeto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente punto. 12 dice, en las siguientes oraciones vamos a subrayar el sujeto, subrayar, y el predicado con diferentes colores. Luego encerramos los núcleos. Bueno, entonces por ejemplo en la primera dice el sujeto. Vamos a utilizar el color verde para el sujeto. La ciudad. ¿Listo? El predicado. ¿Cuál es el predicado entonces acá? La ciudad es el sujeto. ¿Listo? Y predicado, vamos a utilizar el color rojo. Dice, tiene muchos atractivos. Muy bien. Entonces, le podemos poner, para estar como un poquito más seguritos, ¿cierto? Podemos utilizar aquí, ponemos la S que significa sujeto y la P que significa predicado. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué nos dice? Utilizamos un color para el sujeto y un color para el predicado. Ahora nos dice que vamos a encerrar los núcleos. ¿El núcleo de quién? El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Entonces lo vamos a encerrar. También utilizamos otro color. Entonces, por ejemplo, encerramos el núcleo del sujeto es el sustantivo. En este caso sería ciudad. Lo encerramos. Y el núcleo del predicado sería el verbo. En este caso el verbo sería tener. Vamos a hacerlo con azul. Tener. O tiene. Entonces, señalamos, subrayamos el sujeto, subrayamos el predicado con diferente color y encerramos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Entonces recuerden que este es el núcleo del sujeto y este es el núcleo, este es el núcleo del predicado. Núcleo del predicado. ¿Listo? Entonces, así vamos a hacer con el siguiente. El vaso roto es peligroso. Entonces, subrayamos, encerramos y encerramos. Le podemos poner las letricas para que nos quede más fácil identificarlo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente punto. El 13. Subraya el sujeto con rojo. Aquí sí nos dicen color. Entonces, con rojo el sujeto y el predicado con azul. Entonces, el sujeto es mi cabello. ¿Cierto? Y el predicado con azul es sedoso. ¿Listo? Eso es todo. Lo mismo acá. El profesor pintó un lindo cuadro. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Con rojo. El predicado con azul. ¿Listo? Lo mismo para mi mamá cocina bien. Vamos con el número 13. 14. Ya vamos terminando. 14. En las siguientes oraciones subraya el sujeto y encierra el núcleo del sujeto. Entonces vamos a subrayar con cualquier cosa. Mi abuela llega de Europa. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Mi abuela. Hasta ahí. Hasta ahí el sujeto porque ya después sería el predicado, pero solo nos están diciendo el sujeto. Subrayen el sujeto. Y dice que encerremos el núcleo del sujeto. Vamos a encerrar el núcleo del sujeto con azul. El núcleo del sujeto es el sustantivo. En este caso sería abuela. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Lo mismo hacemos con este. Solamente subrayamos el sujeto y encerramos el núcleo del sujeto. Bien. Listo. Pasamos al punto 15. Subraya el predicado y encierra su núcleo de predicado. Mire que ahora ya vamos a subrayar ahora el predicado. Ya no es el sujeto. Dice, Pedro ama a su amante. Entonces, ¿cuál es? Vamos a utilizar el azul. ¿Cuál es el predicado? Pedro no, porque Pedro sería el sujeto. Entonces, la acción empieza acá. Ama. Ama a su madre. ¿Cierto? Ama a su madre. Entonces, ama es la acción o es el verbo. Entonces, aquí acabamos de subrayar el predicado, que es lo que nos piden. Y vamos a encerrar, vamos a utilizar el amarillo, el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Amar. En este caso, ama. Y listo. Subrayamos el predicado y encerramos el núcleo del predicado.
Aquí en el 14 era encerrar el sujeto y encerrar, perdón, subrayar el sujeto y encerrar el núcleo del sujeto. Aquí es encerrar el predicado y subrayar el predicado y encerrar el núcleo del predicado. Muy bien, ya así hacemos con las otras oraciones. La señora Beatriz cuida a su sobrino. El avión vuela alto. Listo. 16 y terminamos. Dice, lee las siguientes oraciones. Subraya con amarillo el sujeto y convierte el predicado. Tenemos que subrayarlos con esos dos colores. Y luego encerramos el núcleo de cada uno. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a subrayar con verde, perdón, con amarillo el sujeto. La pequeña niña tiene ojos grandes. Entonces, la pequeña niña es el sujeto. Entonces, con amarillo. Vamos a con verde a subrayar. Tiene ojos grandes, sería el predicado. Predicado con verde. Listo. Y vamos a encerrar el núcleo de cada uno. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Entonces encerramos con, vamos a utilizar aquí el azul. El núcleo del sujeto, ¿quién es? La pequeña niña. Entonces el sujeto sería niña. Ese sería el núcleo del sujeto. Niña, el sustantivo. Ahora, tiene ojos grandes. Entonces vamos a encerrar aquí en el predicado el núcleo del predicado, que sería el verbo. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Verbo tener. Entonces cerramos tiene. ¿Listo? Y así nos debe quedar. Lo mismo hacemos con Betty limpia la mesa. El gato atrapó al ratón. Entonces con amarillo subrayamos el sujeto. Con verde subrayamos el predicado. Y encerramos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Recuerden siempre que cuando hablamos de núcleo, estamos hablando en el caso del sujeto, que es el sustantivo, y en el caso del predicado es el verbo. ¿Listo? Bueno, niños, entonces recuerden, la actividad desde el punto número 5 en adelante, ustedes pueden imprimirlo y lo pueden desarrollar en la ficha. Lo demás debe ir en el cuaderno. Si no tiene para imprimir, entonces lo hacen en el cuadernito bien bonito. Utiliza la regla, colores. Esto lo vamos a copiar en el cuaderno. Si pueden recortarlo, lo pueden recortar y pegar para que quede bien. Y lo mismo esta imagen o este mapa conceptual, también lo recortamos y lo pegamos. Y esta información, sí, por favor, quiero que me la escriban en el cuaderno. Bien, que es la información respecto a la oración. ¿Listo? La oración y sus partes en el cuaderno. Y observan el video, niños. Eso es todo. Esta actividad está muy práctica, muy sencilla. Entonces espero que podamos entender muy bien. Cualquier inquietud, no olviden comunicarse con el profesor. Chao.